Bueno, la clase de hoy va a estar centrada en la regla de la cadena. Vamos a usar, como no, como la bibliografía básica, el libro de Enrique Castillo. Y la regla de la cadena es una factorización de la probabilidad conjunta en un producto de probabilidades condicionadas, tal y como se expresa en esta ecuación. Vale, vamos a volver a empezar. La clase de hoy va a estar centrada en la regla de la cadena, que es una representación de una distribución de probabilidad. Vamos a utilizar, como siempre, como bibliografía básica el libro de Enrique Castillo. Bueno, la regla de la cadena es una factorización de una distribución de probabilidad como un producto de probabilidades condicionadas. Bueno, aquí se puede ver cómo se expresa la probabilidad conjunta como un producto de probabilidades condicionadas de la variable xy dadas todas las variables anteriores. Eso es la regla de la cadena. La regla de la cadena va a tener una importancia grande en este curso de redes bayesianas, puesto que las redes bayesianas no dejan de ser una regla de la cadena simplificada, como veremos a continuación. Una propiedad de la regla de la cadena es que es válida para cualquier ordenación de las variables. En esta regla de la cadena la ordenación sería x1, x2, x3, x4, x5, así hasta xn, pero podríamos expresarlo tranquilamente con la ordenación inversa o con cualquier otra permutación de las variables. Y la regla de la cadena la vamos a usar para, mediante la aplicación de las independencias condicionales, simplificar nuestra factorización y reducir el número de parámetros necesarios para describir la distribución de probabilidad conjunta. Este es un ejemplo de cómo podemos reducir o aplicar una independencia a una regla de la cadena. Para ello, el primer paso consiste en saber cuál es la independencia que conocemos. Es la independencia de la variable x3 es independiente de x4 dadas las variables x1 y x5. Entonces, a continuación, tenemos que definir un orden ancestral de las variables aleatorias que nos permita aplicar esta independencia. Y vamos a escoger un orden ancestral tal que aparezca el factor, la probabilidad de x4 dado x1, x3 y x5, ya que eso nos permitirá aplicar la independencia condicional. Entonces, un orden ancestral puede ser este: 1, 3 y 5, después x4 y después x2. De esa manera obtenemos esta factorización, que es la regla de la cadena, y ahora podemos aplicar la independencia condicional sobre esta probabilidad condicionada para obtener esta otra, en la que x3, puesto que no nos dice nada sobre la variable x4 dado x1 y x5, desaparece como condicionante. Con esto hemos conseguido reducir el número de parámetros necesarios para especificar la distribución P de x. Bueno, de la misma manera que podemos introducir independencias dentro de la factorización de la regla de la cadena, también podemos leer independencias a partir de la factorización de la regla de la cadena. Bueno, si la regla de la cadena se expresa así, P de xy dado x y un subconjunto de variables que dependen de y y están en un orden ancestral adecuado, pues se van a verificar estas independencias, que son que la variable xy va a ser independiente de todas las anteriores variables, quitando las que están en el conjunto S sub i, dado el conjunto S sub i. Como veremos en clases de otros días, es posible derivar independencias a partir de este conjunto de independencias, empleando lo que se llaman los axiomas de la independencia condicional. Ahora vamos a ver un ejemplo en el que, por un lado, vamos a leer independencias de una regla de la cadena
de una factorización de una distribución de probabilidad siguiendo la regla de la cadena, y por último derivaremos una independencia adicional que no está, que está en la regla de la cadena, pero que no está en la lista de independencias que vamos a obtener. Bueno, esta es la factorización. Entonces, el orden ancestral que vamos a coger va a ser x1, x2, x3, x4 y x5, y tenemos como, por ejemplo, aquí p de x2 debería ser p de x2 dado x1. Eso quiere decir que x2 no depende de x1 y por tanto se verifica la independencia que 1 es independiente de 2 dado vacío. Aquí tenemos p de x3 dado x1 y debería ser p de x3 dado x2 y x1. Por lo tanto, podemos decir que x2 es independiente de x3 dado x1. Y nuevamente en p de x4 dado x2 y x3 podemos leer que la independencia de x1 es independiente de x4 dado x2 y x3. Y el último factor, como x5 está condicionado a todas las variables anteriores, pues no podemos obtener ninguna independencia. Aplicando lo que veremos en posteriores días, el axioma de la simetría, podemos derivar de la independencia de 1 es independiente de 2 dado vacío, la independencia de 2 es independiente de 1 dado vacío. Y se puede ver muy sencillamente, simplemente intercambiando estos dos factores, ya que podemos aplicar un orden ancestral diferente de x1, x2, x3, x4 y x5, por cómo es esta factorización, y entonces podríamos usar el orden 2, 1, 3, 4, 5 y podríamos leer la independencia x2 es independiente de x1 dado vacío.